que se transporta vía marítima. Se insinúan sospechosamente en algunas decisiones. Por lo demás, Moscú ha levantado el perfil y ha decidido hasta ahora casi 394 misiones aéreas en la situación de Siria. Se pelea, por supuesto, en regiones donde ya había habido conflicto por el control de las grandes refinerías, ya verán por qué lo digo. Y ahora, Cuerno de África, ¿no? Después que ayer hablábamos del Mar del Sur de la China y las rivalidades eternas históricas con Japón, ahora, ¿por qué le llaman el Cuerno de África? Bueno, porque esto parece un cuerno de rinoceronte, ¿no? Recuerdan lo que les decíamos, aquí pasa 42, 43, a veces 45% del petróleo del mundo y la yugular es el estrecho de Hormuz, pequeño estrecho aquí, que domina todo ese control. Y de aquí tardan 40, 45 días en llegar a Estados Unidos, mientras que desde Venezuela tardan 4 días, 10-1 la proporción. Pero los tanqueros que no son súper tanqueros, porque los súper ya no pasan por el Canal de Suez, tienen que entrar frente al Cuerno de África para moverse por el bíblico mar y luego ir al Canal de Suez en la ruta corta al Mediterráneo. Ahora, los súper ya no caben por acá, pero un gran porcentaje tiene que ver con la navegación en torno al Cuerno de África. Y, o casualidad, también aquí se han empezado a complicar las cosas. Por lo que respecta a Siria y a Irak, ni hablar. Se está dando el caso de que por primera vez desde la Segunda Guerra, aviones, pero de última generación, de las Fuerzas Aéreas o Aeronavales de Estados Unidos, están operando en el mismo espacio aéreo con las fuerzas de la ex Unión Soviética, ahora Federación Rusa. Y esto, desde luego, le para el pelo a mucha gente, pero es la realidad que tenemos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque si no hay coordinación en esto, y en vez de derribar un dron, un día derriban un avión y muere un piloto, la cosa no va a ser tan sencilla. Vean esto, vean la columna de humo que hay allá al fondo, si la alcanzan a ver, se pelea, esa sí se ve bien, y eso es evidente que es humo de petróleo, ¿no? Vean ese color. Esto se pelea a través del control aéreo y el control de las fuerzas terrestres que tienen extraños orígenes. Rusia ha llevado a cabo 394 vuelos de combate en Siria esta semana, dice el Ministerio de Defensa. Mientras que las fuerzas iraquíes, que es la que estamos viendo aquí, las milicias recuperan la mayor parte de la refinería de Baiji. Y esto sí tiene que ver con las complicaciones como la derribación de un dron, un avión sin pilotos, y las locaciones de Irak, como se ve, tienen, aparte de la conspicua presencia de cierta marca de todoterrenos último modelo, la versión militar. Cohetes de alcance mediano, lanzadores móviles, mientras que el CENTCOM, que es el Comando Central de Estados Unidos, lanza ataques aéreos y da a conocer videos que muestran los ataques contra la refinería de petróleo controlada por el ejército islámico. Esto en lo que tiene que ver con lo que ocurrió en Irak. Este es un líder chiita de un influyente grupo de la milicia, la brigada Badr Hadi al-Amiri. Dice, las operaciones han comenzado a liberar la zona de Baiji, no solo la ciudad. Las operaciones incluyen liberar la refinería de Baiji, que era la que veíamos ardiendo al norte. Sinilla, la base de Sinilla, la zona norte de la refinería de Baiji, está la planta de fertilizantes, municiones, almacenes e instalaciones. Y esta área representa la carretera principal de suministro. Las operaciones fueron lanzadas desde 3 direcciones diferentes, en Sinilla, y gracias a Dios el progreso es bueno y nos pusimos frente al enemigo con la guardia baja. Nosotros los atacamos desde todas las direcciones y hemos logrado avances. Según esto, el ejército iraquí arrebata a Daesh la mayor refinería del país. Las fuerzas antiterroristas, junto con los voluntarios, mantienen un estricto control sobre todas las entradas en la refinería y en las instalaciones, afirmaba hoy el portavoz castrense que vimos en pantalla.
El control de Bailla ha cambiado de manos en varias ocasiones entre las fuerzas iraquíes y los terroristas del Estado Islámico. La región, estas son las imágenes de los ataques aéreos. La refinería de Baiji es una región situada a 200 kilómetros al norte de Bagdad, estamos hablando de Irak obviamente. Antes producía hasta 300.000 barriles de petróleo al día, es decir, nada menos que el consumo de la mitad del país. Pero ya ha sufrido grandes daños por los combates y su interés no es tan estratégico como antes. Pero controlarla y demostrar quién combate y quién hace las cosas es parte de la guerra paralela al teatro de operaciones en los medios de comunicación, que es lo que en definitiva llega a nuestras neuronas, y esto es una muestra. Este video dice que las fuerzas iraquíes recuperan la mayor parte de la refinería de Baiji luego de este apoyo aéreo. El informe no pudo ser verificado de forma independiente porque es demasiado peligroso para los periodistas entrar en la zona de batalla alrededor de la refinería, que está, como dijimos, a unos 190 kilómetros de Bagdad. La refinería es un punto central de los esfuerzos para contener al Estado Islámico y ha cambiado de manos varias veces, como decíamos. Los militantes sunitas la tuvieron en algún momento, se extendió por el norte de Irak el año pasado y el Estado Islámico controla ahora 1/3 del territorio del país. El ejército y voluntarios milicianos iraquíes, en su mayoría musulmanes chiitas, lanzaron un asalto el miércoles 14 de octubre. Hadi Amer, líder de la milicia Brigada Badr y político chií, indicó que, según el mapa que vimos en las tomas anteriores, la situación. Las fuerzas policiales federales iraquíes también se incautaron de más de la localidad de Baiji, incluyendo la refinería, y eso es lo que dicen ellos por su parte. Los insurgentes islámicos estatales sufrieron una gran derrota en abril cuando las tropas iraquíes y paramilitares chiitas se encaminaban a la ciudad de Tikrit. Los insurgentes contraatacaron y ganaron Baiji, en la provincia oriental de Anbar, otro importante campo de batalla en la campaña contra el Estado Islámico. Bueno, cualquiera sea el caso, las violaciones del espacio aéreo son noticia. Turquía derriba un avión tripulado, no tripulado, ojo, un dron, cerca de Siria. Y los aviones de guerra turcos dicen haber logrado esto. Video y fotógrafos tomaron estas imágenes y el ejército turco dijo que sus aviones también habían derribado la aeronave después que continuaban su trayectoria a pesar de 3 advertencias de acuerdo con las reglas de enfrentamiento. Y eso que acabamos de ver en tierra eran los restos del dron. Un funcionario estadounidense dijo que Washington creía que era de origen ruso, pero el Ministerio de Defensa ruso dijo que todos sus aviones en Siria habían regresado a salvo a las bases y que todos estaban esperando de acuerdo y operando de acuerdo a lo previsto. La OTAN dijo que Turquía estaba investigando lo del avión. En Estambul, mientras tanto, y lejos de las zonas bucólicas que estamos viendo, donde la guerra vuela por encima de ellas y a veces deja rastros siniestros cuando se producen los enfrentamientos. En Estambul, como les decía, en Turquía, el viceprimer ministro Numan Kurtulmus decía: hoy compartimos la información que tenemos con el público, como ahora, como un requisito de nuestras reglas de enfrentamiento. Las Fuerzas Armadas de Turquía han advertido a los elementos extranjeros de no violar el espacio aéreo turco y después de varias advertencias, si estos elementos extranjeros no cumplen, son derribados. De acuerdo con la información que tenemos, una aeronave no identificada fue derribada después de violar el espacio aéreo turco. Las Fuerzas Armadas turcas liberarán más información una vez que tengamos más detalles. En suma, dijo que sus aviones de combate derribaron un avión no identificado en el espacio aéreo de Turquía y cerca de Siria, hoy viernes. Mientras tanto, en Moscú, en el Kremlin, había otro tipo de información. Alexander Bortnikov, titular del Comité Nacional Antiterrorista en el Kremlin, hermosas tomas del Kremlin. Está hermosísimo Moscú, hace poco que estuvimos allí, es sorprendente. Pero San Petersburgo es, aparte de lo que dejó allí marcado nuestro inolvidable Miranda, es no menos impresionante.
Bueno, el Comité Nacional de Lucha contra el Terrorismo, Alexander Burnikov, como les decíamos, comisiones antiterroristas en las regiones del Distrito Federal del Norte del Cáucaso han recibido la orden de concentrar su atención en las medidas contra los ciudadanos bajo la influencia de radicales y extremistas religiosos. También para llevar a cabo la lucha contra la propaganda activa y contrapesar una ideología agresiva islámica de carácter radical contra la que luchamos. Como se ve, en algún lado cierta tranquilidad y en otro lado combates. Un experto, Ahmed Yarlikapov, de Seguridad Regional, dice: esta declaración formal de la yihad armada contra Rusia tiene por objeto garantizar un mayor flujo ininterrumpido de la mano de obra, de suministros de armas, que los estados islámicos obtienen en grandes cantidades desde territorios hasta ahora no claros. Algunos dicen que de nuestro país. Para Al-Qaeda, a pesar de la presencia en el norte del Cáucaso, Rusia era un proyecto bastante menor, y por el Estado Islámico, Rusia es una de las fuentes importantes de mano de obra eficaz. Porque si nos fijamos en la propaganda y en los materiales del Estado Islámico, veremos que Rusia es el tercer idioma importante en su propaganda después del inglés y el árabe. Cualquiera sea el caso, Ahmed decía: creo que debemos esperar que los actos terroristas muy graves contra civiles, ante todo, puedan ocurrir. Este es su patrón de conducta, y un patrón muy claro: crear un número máximo de bajas. Почерк такой очень четкий на максимально возможное количество жертв. Para el ciudadano de la calle, en la siempre ordenada y tranquila Moscú, las noticias empiezan a generar algún tipo de inquietud, ¿no? Svetlana, una residente de Moscú, decía: tengo miedo, tengo realmente miedo de que vaya a ocurrir aquí un ataque terrorista. Es por eso que estoy moviéndome sin parar e incluso conduciendo mi coche a pesar del tráfico, porque me preocupa la situación y quiero desplazarme con relativa rapidez. Rusia en riesgo de ataques de venganza por los ataques en Siria, dicen los expertos. Su aeropuerto y todas las zonas sensibles están con especial refuerzo en cámaras y patrullas de seguridad. Y el presidente Vladimir Putin ha tomado un riesgo por los ataques aéreos contra los islamistas en Siria, ya que esto podría incitar a los militantes a buscar venganza atacando objetivos dentro de Rusia, dicen algunos. Svetlana dice: tengo miedo, realmente tengo miedo de un ataque terrorista, y es por eso que estoy conduciendo mi coche a pesar del tráfico. Se acababa de bajar de su vehículo, porque esto me tiene muy preocupada. Este residente dice: los familiares y amigos prefieren quedarse en casa y deben permanecer juntos, y por ahora todos los viajes son cancelados hasta que la situación se calme. Uno debe evitar viajes turísticos en esa dirección. Esa es mi opinión y es lo que estamos poniendo en práctica. Verónica dice: si algo sucede, sucederá sin importar dónde se encuentre, en el metro o en un lugar público, por ejemplo, en un teatro. En suma, con la tranquilidad con que se lo toman, Rusia se considera en riesgo de ataques por alguna venganza por su acción en Siria. Y en Burabay, en Kazajstán, Vladimir Vladimirovich Putin decía en una declaración muy cuidada: При этом мы неизменно выступаем за формирование максимально широкой коалиции по противодействию. hemos estado llamando reiteradamente a la formación de la coalición más amplia posible para oponernos a los extremistas terroristas. Hacemos esfuerzos para organizar un trabajo práctico conjunto con el núcleo regional y socios internacionales. Como primer paso, hacemos un llamado a que todas las partes interesadas participen en el Centro de Información en Bagdad. Hay un cierto progreso en este campo. El ámbito de coordinación de las acciones y los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en esta región es importante, y hemos logrado establecer contactos comerciales con los países del Oriente Medio. Estamos en proceso de negociaciones con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Israel y otros países.
y hacemos intentos de organizar la cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Escuchaba con atención Nicolás Timofti. По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют от Según diferentes 5 до estimaciones, 7 entre 5 y 7 mil personas procedentes de Rusia y otros miembros de la Comunidad de Estados Independientes Мы, конечно, не можем ya han estado luchando al lado del ISIS y por supuesto no podemos permitir que puedan utilizar la experiencia junto al Estado Islámico, la experiencia que obtienen en Siria hoy en los combates, para usarlos más tarde en nuestra propia casa. Особенно важно внимательно следить за положением дел. Nótese que lee, no improvisa, la materia es delicada. Es particularmente importante controlar la situación en las fronteras exteriores de la comunidad, Который с тревогой y aquí solo puedo estar de acuerdo con el presidente de Uzbekistán, quien expresó su preocupación por la situación en desarrollo en Afganistán. La situación no está realmente cerca de crítica. Los terroristas de diversos tipos adquieren cada vez más influencia y no se esconden los planes para mayor expansión. Uno de sus objetivos es cruzar y romper fronteras en la región de Asia Central. на внешних рубежах СНГ поможет и реализация представленной на рассмотрение программы Содружества в укреплении пограничной безопасности на Y luego dijo, la realización del programa de la Comunidad de Naciones se está considerando en el refuerzo de la seguridad fronteriza para el periodo 2016-2020 y ayudará a configurar una pantalla de seguridad en la frontera de nuestros intereses. Se prevé la posibilidad de crear un grupo que incluiría a las autoridades fronterizas y otras instituciones en la comunidad con el fin de resolver las situaciones de crisis en la frontera y no dentro. Estoy seguro de que estos documentos aumentarán la eficiencia de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la delincuencia internacional y el tráfico de drogas. И поражено 346 объектов. En esta misma reunión, el general jefe de Estado Mayor Andrei Kartapolov decía, solo en la última semana hemos realizado 394 vuelos de combate que se han llevado a cabo golpeando 346 objetivos. Puedo decir con absoluta responsabilidad que todos nuestros aviones no tripulados, ya sea en las áreas de ejecución de sus tareas o en la base aérea, están sin novedad. Parece una respuesta al dron que mostramos. And the lawyers or law specialists from our two countries are comparing the documents. A otra pregunta respondió, ahora todas las cuestiones técnicas se han acordado. Hoy Rusia y abogados estadounidenses están verificando el texto del documento y esperamos que este documento se firmará en un futuro cercano. Y luego dijo, hemos puesto en marcha una línea telefónica entre el Centro de Control de la Aviación en la base aérea Khmeimim y un punto de comando de la Fuerza Aérea Israelí. Hace una pausa para que lo traduzcan. The Command and Control Center at Khmeimim Airfield, and it is connected with the command post of the Israel Air Force. 14 и 15 числа 14 y 15 se llevaron a cabo formaciones prácticas conjuntas sobre la cooperación dentro de estos países con el fin de evitar incidentes peligrosos en el aire y creemos haber logrado esa finalidad. средствах массовой информации, прежде всего зарубежных. Would you be able to accept Mientras tanto, en Washington, el presidente Barack Obama salía a la palestra y decía, that we've arrived at is how do we deconflict in the event that our planes and their planes might be el único entendimiento sobre estos eventos que hemos llegado es a decir, Syrian skies. ¿cómo manejamos el conflicto en caso de que nuestros aviones y sus aviones podrían estar ocupando el mismo espacio aéreo sobre Siria? Channels for communication. Así que en ese sentido hemos llegado a un entendimiento y algunos canales de comunicaciones. ¿Dónde vamos a seguir? Difieren en el conjunto básico de principios y estrategias que perseguimos en el interior de Siria. before they've even gotten the billions of A otra pregunta respondió, nuclear deal? The magnet that the civil war there is serving el magneto, el imán, es que la guerra civil no está sirviendo en la incorporación de combatientes extranjeros y la contratación de personas con esta causa extremista. Solo se van a desaparecer si somos capaces de obtener una vía política y un gobierno legítimo incluido y dentro de Siria. Así que
No hay acuerdo de voluntades en términos de estrategia, pero mi esperanza es que a medida que siguen teniendo estas conversaciones, y como sospecho que Rusia comienza a darse cuenta de que no van a ser capaces de bombardear y abrir así su camino a una situación de paz en el interior de Siria, entonces seamos capaces de hacer progresos en ese frente. Obama dice que no encuentra acuerdo con Rusia sobre Siria, no hay acuerdo de voluntades en términos de una estrategia, pero mi esperanza es que a medida de que sigan estas conversaciones se logren. ¿Qué dice la importantísima Cancillería china? Beijing, sede central. La vocera de hoy, Hua Chunying. Para hacer frente a los riesgos y desafíos comunes, China está dispuesta a realizar ejercicios conjuntos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en las aguas del Mar del Sur de la China a partir del año 2016 y en los ejercicios para los encuentros, evitar encuentros accidentales en el mar y también colaborar en búsqueda y rescate y en operaciones de socorro. Es decir, China propone maniobras navales combinadas en las disputadas aguas del Mar del Sur. La Santa Sede, Roma, el Papa visita personas sin hogar en un albergue de Roma, ya fuera de los límites técnicos de la Santa Sede. El Papa Francisco visitó el nuevo albergue para las personas sin hogar en las proximidades del Vaticano, que se inauguró esta semana y saludó uno a uno a los cerca de 30 hombres que duermen allí. Así lo confirmó este viernes Radio Vaticana y se lo mostramos a ustedes en nuestras pantallas. Francisco salió sobre las 19 horas locales del Vaticano para terminar las sesiones del sínodo que se celebra estos días y se trasladó a la calle Penitenziari para visitar este dormitorio solidario. Saludó uno a uno a los 30 hombres que han sido acogidos en el albergue en un momento de gran conmoción para todos. El pontífice visitó durante media hora las instalaciones acompañado del limosnero pontificio, el polaco Konrad Karadziejski. Pero el propósito general de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, y las 3 monjas que gestionan el albergue junto con algunos voluntarios. El pequeño y es una nueva iniciativa de la limosnería pontificia que ha financiado las obras de reestructuración gracias a los donativos que recibe y la venta de pergaminos con la bendición papal y otras iniciativas. Qui abbiamo fatto, come all'aeroporto diciamo, ognuno ce l'ha il proprio armadietto con il lucchetto, solo che c'è questa condizione e si presenta così, questo è libero per esempio. No. La estructura de ayuda está gestionada por las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Recuerdan ustedes que alguna vez tuvimos el honor de entrevistarla, que ya trabajan en otros albergues para pobres en la capital italiana. Y esto es un ejemplo de la labor de la Madre Teresa, ¿no? También podrán acceder a otras iniciativas de la limosnería, al servicio de duchas, corte de pelo, barbería, que han sido instalados debajo de las columnatas de la Plaza de San Pedro. El reglamento del dormitorio prevé un máximo de 30 noches de estancia y las personas hospedadas durante la noche podrán también acceder a la cena ofrecida en el cercano comedor del Don de María, mientras que el desayuno se ofrece en el mismo local del dormitorio. Se les da un mes de plazo para que regularicen su situación dramática de no tener, no porque los quieran sacar, sino porque además hay cantidad de gente esperando una oportunidad como esta, ¿no? Vive a Napoli, vive l'Argentina. Prima Napoli, prima è la pizza. Uno por uno visitó a los 34 hombres que estaban recibiendo asilo allí. Y al hablar de la obra de la Madre Teresa de Calcuta, eso nos trajo algún recuerdo, ¿no? Y un testimonio que vamos a dar de inmediato. No es solo una mano extendida, es la mano, el brazo, es la cercanía manifestada en la gestualidad. Jóvenes, gente de toda edad, de todo origen, obra de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?
Bueno, podría dar un par de testimonios muy personales sobre la Madre Teresa de Calcuta, pero voy a señalar solo uno en este caso. Tuvimos el honor de ir a buscarla a Centroamérica en el avión presidencial, en la Cuarta República, y vinimos sentados junto a ella, dialogando. Ella estaba, una foto que tenemos por allí, inolvidable, en el asiento del presidente, en el viejo camastrón, como llamamos cariñosamente aquel avión presidencial que cumplió tantas jornadas, el escudo de armas de la República sobre ella, en el respaldo alto. Al lado estaba yo con el micrófono y estuvimos conversando todo el viaje. Y todo lo que traía para andar por el mundo, como siempre anduvo, era su libro de oraciones y un gran pañuelo anudado. Le digo, pero hermana, ¿qué lleva en ese pañuelo? Dice, bueno, con esto... Y digo, pero ¿ese es su equipaje de verdad? Sí, es esto mi equipaje, no necesito más. ¿Y qué lleva? Dice, llevo 2 mudas de ropa y mi libro de oraciones. No necesito más para andar por el mundo y hacer mi obra. Interesante testimonio, ¿no? Y se los digo de primera mano porque sentado junto a ella en asientos pegados, dialogamos bastante durante el vuelo hasta que llegamos al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Un pañuelo anudado y el libro de oraciones. Así recorría el mundo la Madre Teresa. Y sin querer, parte de lo que fue una herencia que tuve en Uruguay fue a parar a su obra de caridad, porque, no voy a decir detalles, pero de alguna manera, cuando murió mi padre, algo de lo que había quedado allí fue a parar a la obra de la Madre Teresa de Calcuta y me siento honradísimo de que así sea. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Era el contraste absoluto entre el poder temporal y el poder espiritual, ¿no? Aquella potencia de una humildad que era apabullante por su espontaneidad y su contenido del mensaje. Recorrió el mundo con el libro de oraciones, un pañuelo anudado, ni siquiera una maleta, 2 mudas de ropa. Eso era todo lo que tenía. Breve corte, tal vez para pensar un poquito en esto, y ya volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, importante actividad diplomática en toda el área del presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro Moros, la República Bolivariana de Venezuela. Se llegó hasta Surinam, recorriendo todas las áreas de interés, y dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos digan cómo se completó la jornada de hoy. Y esto habla de diplomacia personal, con el calor de la mano. Profundizar, ampliar la cooperación energética, inclusive avanzar hacia la cooperación en energías alternativas, en planes conjuntos de eficiencia y optimización de la energía. Vamos a trabajar en un mecanismo financiero especial para el financiamiento de proyectos de desarrollo. Igualmente profundizar el comercio. Muy pronto va una comisión a Caracas para concretar acuerdos en relación al arroz. Ustedes saben, Venezuela tiene una capacidad productiva muy importante, pero también tiene un mercado muy grande. El presidente Boturs y yo hemos dado órdenes a nuestros equipos de concretar acuerdos inmediatos en relación al comercio y a la compra de arroz de Surinam. Igualmente, en el marco de los planes del ALBA junto a Cuba, vamos muy pronto a ampliar la cooperación de la Misión Milagro. La Misión Milagro ha llegado a 5 millones de latinoamericanos y caribeños, curando la vista de los humildes. Y es uno de los planes más importantes que queremos nosotros ensanchar y ampliar. Igualmente, en lo que tiene que ver con el transporte y las comunicaciones aéreas, nos hemos comprometido firmemente y tenemos que cumplir en establecer comunicación, transporte aéreo, periódico, de calidad y a buen precio.
transporte aéreo que vaya estableciendo mejores condiciones para las comunicaciones entre nuestros pueblos y para los proyectos económicos. Aspiramos muy pronto a estar estableciendo una comisión de cooperación económica y concentrarnos en los temas del desarrollo económico compartido, como países hermanos que somos, miembros de Petrocaribe y miembros de UNASUR. Bueno, hay muchos otros temas que vamos a seguir trabajando. Yo creo que este encuentro ha sido, como dice el presidente Boturs, un encuentro histórico y va a marcar una nueva etapa en la cooperación y el hermanamiento de nuestros pueblos. Somos dos pueblos caribes, dos pueblos hermanos. Gracias, presidente. Dank u, president. Junto al presidente y su homólogo Desi Bouterse, con el que se abordaron temas de solidaridad, cooperación y unidad sudamericana. Over afgesproken dat de ministers opkrijgen om, zeker binnen het kader van Petrocaribe, de structuur te maken waardoor we projecten concreet hard kunnen afmaken. Vamos a edificar una estructura dentro de la cual los proyectos pueden ser entablados rápidamente y de mejor que ahora. We krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van Mission Milagro, getrokken door de dochter van de voormalige commandant Chávez. La misión Milagros, liderada por la hija del presidente fallecido, el presidente Chávez, va a ser ampliada y va a ser puesta en práctica en Surinam. Onze rijstproducenten krijgen de gelegenheid concreet om zaken te doen met betrekking rijst. Venezuela erg veel rijst nodig en u weet minister Algo en onze entrepreneurs zitten te springen om rijst te verkopen. We moeten heel concreet gebruik maken van deze markt. Nuestros productores de arroz van a tener la oportunidad de la exportación a Venezuela, un país donde se necesita muchísima arroz por su grande población, y esto va a ser realizado en breve. El ministro de Agricultura, el señor Algo, y los vendedores de arroz están realmente muy entusiasmados sobre esto. Binnen het kader van de ontwikkeling waar wij zo vaak op gehamerd hebben de afgelopen maanden, met betrekking tot besparing van energie. Otro punto de desarrollo es lo que se llama cómo se puede ahorrar el uso de energía. We gaan een programma opstellen waarbij we met de media, met de lokale structuur, ik bedoel de commissaris. Vamos a hacer un programa en la imprensa para comunicar junto con las organizaciones del pueblo y organizaciones regionales. Vamos a comunicar a la gente. Dus vanaf de commissaris, vanaf de RR's, vanaf de jongeren, vrouwen, willen we naar de buurten trekken om de mensen bewuster te maken van de besparing van energie. A través de las organizaciones de barrio, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, vamos a entrar en los barrios para concientizar la población sobre la importancia de ahorrar la energía eléctrica. En in dit opzicht heeft de president van Venezuela ons 130.000 spaarlampen aangeboden. Zijn al hier, dus het programma moet worden uitgevoerd. Este programa también va a ser concretizado a través de los 130.000 lámparas económicas, lámparas para ahorrar energía, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela nos ha regalado y que parece que ya están llegando o que ya han llegado en Surinam, y que nuestro trabajo va a ser la buena distribución de estas lámparas. U weet dat een van de hoofdpijnen die wij hebben, zeker voor de Surinamers in het algemeen en voor jongeren in het bijzonder, is het huizenvraagstuk. Y todo el mundo en Surinam sabe que uno de los mayores problemas que tenemos en este país, sobre todo que tienen los jóvenes, es la falta de viviendas, la falta de habitaciones populares.
We zijn begonnen met een heel enthousiast met een programma Elk Gezin een Huis. En u weet dat we niet gehaald hebben wat wij wilden halen. Je hebt niet altijd succes en je moet ervoor uitkomen. Er is gebouwd, er is veel gebouwd, maar bij lange na niet wat wij hadden gedacht. Lo que queríamos hacer en realidad era construir una casa o garantizar una casa para cada familia. Eso era un objetivo de nuestro gobierno. Hasta hoy no lo hemos conseguido. Por eso, con doble esfuerzo, vamos a continuar en ese camino. Maar het betekent niet dat we het principe verlaten hebben van elk gezin een huis. El principio de una casa para cada familia es un principio que queda en pie, que lo queremos cumplir. In dit opzicht heeft de Republiek Venezuela bijzonder veel ervaring. Ik denk dat de afgelopen periode bijna een miljoen huizen hebben gebouwd. Dus u kunt zich voorstellen dat we daar veel kunnen leren. Wij hebben dus daarover gesproken en er zullen zaken verder concreet worden uitgewerkt. Como la República de Venezuela tiene mucha experiencia con la construcción de viviendas y habitaciones populares, también hablamos sobre este tema y de esto también vamos a tener mejores resultados en el futuro. Esperamos que sea así. En het bijzondere ervan is, waarom ik dit extra benadruk, is dat het kostenaspect aanzienlijk lager is dan wat wij nu hier produceren. Y lo principal es que, lo quiero enfatizar ahora, es que en el sentido de los costos, de los precios de las casas, será mucho más económico que lo que estamos produciendo aquí hasta ahora. U weet dat we recentelijk hebben afgesproken met de bank om de mensen de gelegenheid te geven om via de bank een huis te kunnen krijgen, te kunnen kopen. De rentepercentage is ook naar beneden gebracht. En wanneer we daadwerkelijk het kostenplaatje hebben gekregen en het project is uitgewerkt door de twee ministers, dan geloof ik dat we inderdaad in versneld tempo aan de slag zouden kunnen gaan. Lo que hicimos ya es que las familias ahora pueden emprestar dinero en los bancos contra intereses rebajados para la construcción o la compra de viviendas, habitaciones. Y los dos ministros de habitación van a tener que llegar a un acuerdo y concretizar esto para que las casas puedan ser construidas, para que los proyectos puedan ser concretizados. Ik dank u. Ik wilde toch wel deze aanscherping aangeven, zodat we weten dat het een heel succesvolle missie was en dat het heel concrete zaken op tafel liggen, waarvan de twee regeringen vanuit de verantwoordelijkheid gestructureerd eraan zullen werken om inhoud aan te geven. Ik dank u. Agradezco su presencia. Quisiera enfatizar que esta visita fue muy fructífera, muy concreta y que vamos a trabajar estructuradamente, bien organizado, para tener los resultados que ahora estamos prometiendo. Dank u wel, excellentie. Gracias, Excelencia. Ook dank aan president Maduro voor zijn Gracias, bijdrage. Presidente, por su información. Houd rekening met de tijd. We gaan dus niet te lang maken. No vamos a hablar mucho, tenemos poco tiempo. Vragen u begrip op te brengen voor de tight schedule van de beide presidenten. Comprensión para el esquema apretado de los dos presidentes. Ja, en maakt u gebruik van de microfoon op tafel om uw vraag te stellen. Usen por favor su micrófono en la mesa para hacer la pregunta. Wie kan ik het woord geven? ¿Quién quiere la palabra? Acá aparece la competencia. Iván Cairo, de Waarheid. Ik zou graag willen weten, eerder dit jaar speelde een situatie waarbij de president van Venezuela een decreet had uitgevaardigd met betrekking tot het zeegebied, dat ook van invloed zou kunnen zijn op Surinames verzoek. La pregunta es que en este año, en los primeros meses,
el señor presidente de Venezuela ha anunciado medidas o algunas actividades en la zona marítima que pueden ser de influencia también sobre la zona marítima de Surinam. ¿Usted puede hablar sobre eso? Ja, op Suriname's verzoek voor de uitbreiding van het continentaal plateau. Surinam había pedido también ampliar la parte de su plataforma marítima. Ik wil weten als de presidenten daarover hebben gesproken. Quisiera saber si los dos presidentes han hablado sobre este tema. Want Suriname had geprotesteerd hiertegen en zou een andere oplossing komen. Porque Surinam se opuso y buscarían otra solución. En in het verlengde daarvan is het grensdispuut Venezuela-Guyana ter sprake gekomen, zo ja. Quisiera saber también si se ha hablado sobre el conflicto de frontera con la República Guyana. En wat, als het zo is, wat Venezuela van Suriname in dat kader verwacht. Dank u wel. Y si esto fue así, ¿qué puede esperar Surinam en ese sentido? Met betrekking tot de eerste vraag is deze kwestie al uitvoerig besproken tussen de beide landen. Sobre la primera pregunta, sí, hemos hablado bastante tiempo sobre este tema. Toen de kaart bekend werd waarover u sprak, is er direct contact opgenomen met Venezuela. Luego, cuando se supo el mapa, hemos entrado en contacto con Venezuela. En er is toen afgesproken dat we via de buitenlandse relaties, dat er geen enkel probleem is om misverstanden op dit stuk weg te halen. Y hemos llegado al punto de que si hay algún malentendido a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, esos malentendidos serán corregidos. Met betrekking tot het tweede gedeelte van uw vraag. En cuanto a la segunda parte. Bij het bezoek van de president van Guyana. En la visita del presidente de Guyana. Excellentie Granger. El señor Granger. Heb ik hem de gelegenheid gevraagd om zijn standpunt met betrekking tot het dispuut tussen Venezuela en Guyana, om mij hun inzichten te geven. En daar hebben ze volop van gebruik gemaakt. En er zijn ook enkele documenten overhandigd. De president van Venezuela was niet in de gelegenheid om de inauguratie bij te wonen. En u kunt zich voorstellen dat wij als goede buur van Guyana toch wel willen weten wat is de zienswijze van Venezuela. De president van Venezuela heeft uitgebreid hun zienswijze erop aan ons voorgehouden. En binnen het kader natuurlijk van, laten we zeggen, de UNASUR-gedachte van eenheid, waar een aantal uitgangspunten zijn, waarbij wij ervan uitgaan dat geschillen middels dialoog worden opgelost. We hebben gezien dat zaken helemaal bij de UN terecht zijn gekomen. En wij zijn dus gerustgesteld om te zien van dat traject zoals wij dat zien. En zoals is vastgelegd in verschillende traktaten, dat wij dat traject zullen bewandelen. Dus het is wel aan de orde gekomen om te horen van de Venezolaanse president hoe zij er tegenaan kijken. Eén moment, alstublieft. Sí, se ha hablado sobre el asunto de la frontera. En la inauguración del presidente Bouterse hace poco tiempo estuvo presente el presidente de la República de Guyana, Granger, y en esa oportunidad ese presidente ha dado bastantes informaciones sobre la situación y ha pasado también documentos a Surinam. Surinam ha estudiado estas informaciones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela no estuvo presente en la inauguración del presidente Bouterse y por esto se ha hablado hoy
para saber su punto de vista sobre esta situación de frontera con la República Guyana, que es nuestra vecina y con quien tenemos buenas relaciones. Hemos llegado a la punto de vista que en principio dentro de Latinoamérica, dentro de UNASUR, siempre estamos buscando la mejor unión de los países, la mejor cooperación entre los países. Y queremos solucionar, en principio, todos los conflictos a través de diálogo. Eso es el camino de los países latinoamericanos en este momento. Entonces, el trayecto, cómo se va a tratar esta cuestión, está establecido en unos tratados y vamos a seguir el camino apropiado para solucionar este tipo de conflictos. En este sentido, estamos ahora tranquilos, tenemos confianza que siguiendo ese camino los problemas serán solucionados. Aló. Sí, sobre el primer punto, ya lo ha dicho el presidente Boturs, todos los asuntos que ha preguntado al periodista del medio de comunicación de Surinam, creo que es el momento de poner los asuntos importantes para la vida de nuestros pueblos en un primer lugar de las prioridades de los títulos de la prensa y del interés de nuestro país. Dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. A nosotros nos tienen que conocer por el trabajo que hagamos para la estabilidad energética de nuestros pueblos, para el comercio sano, para el desarrollo económico, para que nuestros pueblos tengan derecho a la salud, para que nuestros pueblos tengan derecho a la educación. Ese es el centro de la preocupación del presidente Boturs y de mi persona y de mi pueblo. Seguro que hay temas más importantes para el escándalo de del titular de primera en el periódico, pero pongamos en el primer plano de nuestros esfuerzos la vida social, económica y la felicidad de nuestro pueblo. Allí tiene que estar puesto el centro de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Sobre el tema de Guyana también hemos intercambiado información, opiniones, pero yo creo que lo más importante de todo el día de hoy es que hemos sellado una alianza para el desarrollo social, para el desarrollo económico, y por nuestras obras nos conocerán. Bueno, nuestra hoja de ruta que hemos hablado hoy es trabajar por la prosperidad y el desarrollo de nuestros países, por la consolidación de nuestra Sudamérica y del Caribe como una región de paz, y por la construcción de nuevos modelos de cooperación que sean efectivos, que den resultados concretos en todos los aspectos de la vida social, cultural y económica de nuestros países. Nuestro camino tiene que ser consolidar la nueva independencia de nuestros países y de nuestra región, y a través de la nueva independencia política y económica, construir las bases de la felicidad estable, de la tranquilidad de nuestros países y nuestros pueblos. Esa es nuestra hoja de ruta. Acompañaban al señor presidente la primera dama Siria Flores, la ministra de Relaciones Exteriores Delcy Rodríguez y la embajadora en Venezuela en Surinam, Olga Díaz. Y esta es una transmisión en vivo que se efectuó con motivo de este encuentro, que visto del mapa realmente resulta muy significativo. El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes que Venezuela y Surinam potenciarán el desarrollo económico compartido en varios aspectos a fin de crear una nueva y mejor etapa de cooperación que permita salir adelante con Petrocaribe, el progreso de sus pueblos mediante Petrocaribe. Somos dos países y dos gobiernos que tenemos una experiencia de buenas relaciones y tenemos la más clara y férrea voluntad de avanzar hacia nuevos modelos de cooperación, enfatizó el presidente. Indicó que ambas naciones aspiran muy pronto a establecer una comisión de cooperación económica y concentrarse en el desarrollo compartido, como países hermanos que somos, miembros de Petrocaribe y de la UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas. Estas imágenes que daban cuenta de la transmisión oficial
Maduro comentó a través de Petrocaribe se podría profundizar y ampliar la cooperación energética e incluso avanzar hacia la cooperación de energías alternativas. Se rindieron los honores correspondientes. Y ante la Guardia de Honor se le despidió con alfombra roja. Esa toma no es procedente de nosotros, sino de origen y tiene la falla de audio que señalamos. El presidente Maduro comenzó que a través de Petrocaribe se podría profundizar y ampliar la cooperación energética. El jefe del Estado había sido recibido por el primer ministro Gaston Brownie en el aeropuerto Burr St. John's. Más temprano, el presidente y su homólogo de Surinam, Desi Bouterse, sostuvieron un encuentro en el que coincidieron en el acuerdo energético, por supuesto. Y la misión Milagro fue emotivísima. El presidente Nicolás Maduro anunció en Surinam la misión Milagro, que prevé servicios de oftalmología gratuita y que se expandirá en Latinoamérica como parte de los planes sociales para beneficiar a los pueblos del sur. Allí está con el primer mandatario y nuestra canciller. Hubo un testimonio realmente tocante de una dama que dijo: décadas viendo oftalmólogos, nadie me dijo nada, pero con la misión Milagro al fin me atendieron y logré salir adelante solucionando mi problema de visión. Fue realmente amistoso, muy fluido y muy espontáneo esto, ¿eh? Funcionó como si se vieran de nuevo viejos camaradas, en el sentido del origen de la palabra camarada. Es decir, camarada es oficiales compartiendo la cámara, gente de un rango más o menos parecido, ¿no? Y hablando de Surinam, como no es algo que todos los días vemos ubicado en el mapa, una vez más vamos a marcarlo aquí. Ustedes recuerdan los problemas que tenemos con el territorio en reclamación, que aquí está rayado claramente, no porque estuviera rayado de origen, porque lo rayé así antes de montar esta escenografía que yo diseñé. Tenemos problemitas aquí, tenemos problemas acá, hay que cerrar la frontera, pues saltamos por encima del problema y nos vemos con su vecino, Surinam. Y esto ha sido un exitazo diplomático. Del otro lado que queda, la Guyana Francesa. Ahí no va a haber ningún cambio de tipo diplomático, porque además ahí está el lugar de lanzamiento del programa espacial francés en Kourou, ¿no? Y a quien también parece que estarían intentando moverle el piso las fuerzas del mal, a la encantadora presidenta de Brasil, con la que tantas veces dialogamos larguísimo, y naturalmente eso también nos lleva a que hay fronteras sensibles acá, ¿no? Pero muy interesante, Surinam saltándole por encima al problema de Guyana y haciendo diplomacia al estilo moderno, como debe ser. El mensaje, viendo el mapa, está clarito. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom. Los voy a saludar 2 veces porque al comienzo del programa estábamos entusiasmados con eso y no lo hicimos. Shabbat Shalom, Salam Aleikum, Salam Aleikum. Pax Vobis, Pax Vobis. Ese es el deseo de paz de las 3 grandes religiones monoteístas que coincidimos en Tierra Santa, en el Medio Oriente. Y que aquí, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en santa paz, sin ningún tipo de problemas, muy diferente a lo que ocurre allá en Tierra Santa, ¿no? En ese espíritu les deseamos a todos un feliz fin de semana, no ingresen a la estadística, los esperamos el lunes, Dios mediante, de ese lado del receptor. Recuerden, para los que nos envían comunicaciones, que tienen que usar el correo electrónico que ponemos nosotros normalmente durante el programa, porque este programa se origina en Venezolana de Televisión, no en Telesur. El programa decano en todo el hemisferio occidental de información vía satélite y en el canal más antiguo de Venezuela, que es el canal oficial, tenga la denominación que tenga. Nosotros comenzamos siendo internacionales allá en el Cerro Marín, junto a Popular Cerro La Charneca,
allá por 1970-71, la primera vez que el canal ganó un Premio Nacional de Periodismo, porque fuimos los primeros en hacer media hora de información en aquella época con el único satélite de uso civil que llegaba a Venezuela. Eso es parte de la historia. Todo para decirles que es viernes, así que el deseo de paz de las tres grandes religiones y de todos aquellos y de los agnósticos que sí convivimos en santa paz en la República Bolivariana de Venezuela. Volveremos el lunes, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única, sonaba raro eso cuando empezamos a decirlo hace varias décadas, ¿no? Ahora nadie tiene duda que es nuestra querida, contaminada y única nave espacial, hay que cuidarla. Haya dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 72 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Tengo la esperanza de que mi tocayo y ex compañero de la Fuerza Aérea Uruguaya, Walter Martínez Alves, ahora brigadier general, porque durante el golpe que le tocó hacer lo que nadie quería hacer en Uruguay, se refugió en la Embajada de México y nos vio vía satélite y nos saludó desde México. Así que mi tocayo y compañero de cadete de un año anterior, Walter Martínez Alves, yo me fui de baja junto con 3 de mi colegio, los curas nos dijeron que venía el golpe. Ese Walter Martínez Alves que nos ve desde México, le mando un fraternal abrazo, ahora brigadier general, y, de ser posible, vuelve a escribirnos, tocayo. Volveremos el lunes entonces. Cuídense, no ingresen a la estadística. Disponga usted de las cámaras, señor director. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Y optimización de la energía. Vamos a trabajar en un mecanismo financiero especial para el financiamiento de proyectos de desarrollo. Igualmente profundizar el comercio. Muy pronto va una comisión a Caracas para concretar acuerdos en relación al arroz. Ustedes saben, Venezuela tiene una capacidad productiva muy importante, pero también tiene un mercado muy grande. El presidente Boturs y yo hemos dado órdenes a nuestros equipos de concretar acuerdos inmediatos en relación al comercio y a la compra de arroz de Surinam. Igualmente, en el marco de los planes del ALBA junto a Cuba, vamos muy pronto a ampliar la cooperación de la Misión Milagro. La Misión Milagro ha llegado a 5 millones de latinoamericanos y caribeños, curando la vista de los humildes, y es uno de los planes más importantes que queremos nosotros ensanchar y ampliar. Igualmente en lo que tiene que ver con el transporte y las comunicaciones aéreas, nos hemos comprometido firmemente y tenemos que cumplir en establecer comunicación, transporte aéreo, periódico de calidad y a buen precio. Transporte aéreo que vaya estableciendo mejores condiciones para las comunicaciones entre nuestros pueblos y para los proyectos económicos. Aspiramos muy pronto a estar estableciendo una comisión de cooperación económica y concentrarnos en los temas del desarrollo económico compartido, como países hermanos que somos, miembros de Petrocaribe y miembros de UNASUR. Bueno, hay muchos otros temas que vamos a seguir trabajando. Yo creo que este encuentro ha sido, como dice el presidente Boturs, un encuentro histórico y va a marcar una nueva etapa en la cooperación y el hermanamiento de nuestros pueblos. Somos 2 pueblos caribes, 2 pueblos hermanos. Gracias, presidente. Dank u, presidente. Junto al presidente y su homólogo Desi Bouterse, con el que se abordaron temas de solidaridad, cooperación y unidad sudamericana. Over afgesproken dat de ministers opkrijgen om, zeker binnen het kader van Petrocaribe, de structuur te maken waardoor we projecten concreet hard kunnen afmaken. Vamos a edificar una estructura dentro de la cual los proyectos pueden ser entablados rápidamente y de mejor que ahora. We krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van Mission Milagro, getrokken door de dochter van de voormalige commandant Chavez. La misión Milagros, liderada por la hija del presidente fallecido, el presidente Chávez, va a ser ampliada y va a ser puesta en práctica en Surinam. Onze reis
producenten krijgen de gelegenheid concreet om zaken te doen met betrekking tot rijst. Venezuela heeft erg veel rijst nodig. En u weet, minister Algo en onze entrepreneurs zitten te springen om rijst te verkopen. We moeten heel concreet gebruik maken van deze markt. Nuestros productores de arroz van a tener la oportunidad de la exportación a Venezuela, un país donde se necesita muchísima arroz por su grande población. Y esto va a ser realizado en breve. El ministro de Agricultura, el señor Algo, y los vendedores de arroz están realmente muy entusiasmados sobre esto. Binnen het kader van de ontwikkeling waar wij zo vaak op gehamerd hebben de afgelopen maanden, met betrekking tot besparing van energie. Otro punto de desarrollo es lo que se llama cómo se puede ahorrar el uso de energía. We gaan een programma opstellen waarbij we met de media, met de lokale structuur, ik bedoel de commissaris. Vamos a hacer un programa en la imprensa para comunicar junto con las organizaciones del pueblo y organizaciones regionales. Vamos a comunicar a la gente. Dus vanaf de commissaris, vanaf de RR's, vanaf de jongeren, vrouwen, willen we naar de buurten trekken om de mensen bewuster te maken van de besparing van energie. A través de las organizaciones de barrio, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, vamos a entrar en los barrios para concientizar la población sobre la importancia de ahorrar la energía eléctrica. En in dit opzicht heeft de president van Venezuela ons 130.000 spaarlampen aangeboden. Zijn al hier, dus het programma moet worden uitgevoerd. Este programa también va a ser concretizado a través de los 130.000 lámparas económicas, lámparas para ahorrar energía, que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela nos ha regalado y que parece que ya están llegando o que ya han llegado en Surinam, y que nuestro trabajo va a ser la buena distribución de estas lámparas. U weet dat een van de hoofdpijnen die wij hebben, zeker voor de Surinamers in het algemeen en voor jongeren in het bijzonder, is het huizenvraagstuk. Y todo el mundo en Surinam sabe que uno de los mayores problemas que tenemos en este país, sobre todo que tienen los jóvenes, es la falta de viviendas, la falta de habitaciones populares. We zijn begonnen met heel enthousiast met een programma Elk Gezin een Huis. En u weet dat we niet gehaald hebben wat wij wilden halen. Je hebt niet altijd succes en je moet ervoor uitkomen. Er is gebouwd, er is veel gebouwd, maar bij lange na niet wat wij hadden gedacht. Lo que queríamos hacer en realidad era construir una casa o garantizar una casa para cada familia. Eso era un objetivo de nuestro gobierno. Hasta hoy no lo hemos conseguido. Por eso, con doble esfuerzo, vamos a continuar en ese camino. Maar dat betekent niet dat we het principe verlaten hebben van elk gezin een huis. El principio de una casa para cada familia es un principio que queda en pie, que lo queremos cumplir. In dit opzicht heeft de Republiek Venezuela bijzonder veel ervaring. Ik denk dat de afgelopen periode bijna een miljoen huizen hebben gebouwd. Dus u kunt zich voorstellen dat we daar veel kunnen leren. Wij hebben dus daarover gesproken en er zullen zaken verder concreet worden uitgewerkt. Como la República de Venezuela tiene mucha experiencia con la construcción de viviendas y habitaciones populares, también hablamos sobre este tema y de esto también vamos a tener mejores resultados en el futuro. Esperamos que sea así. En het bijzondere ervan is, waarom ik dit extra benadruk, is dat het kostenaspect aanzienlijk lager is dan wat wij nu hier produceren.
Y lo principal es que, lo quiero enfatizar ahora, es que en el sentido de los costos, de los precios de las casas, será mucho más económico que lo que estamos produciendo aquí hasta ahora. U weet dat we recentelijk hebben afgesproken met de bank om de mensen de gelegenheid te geven om via de bank een huis te kunnen krijgen, te kunnen kopen. De rentepercentage is ook naar beneden gebracht. En wanneer we daadwerkelijk het kostenplaatje hebben gekregen en het project is uitgewerkt door de twee ministers, dan geloof ik dat we inderdaad in versneld tempo aan de slag zouden kunnen gaan. Lo que hicimos ya es que las familias ahora pueden emprestar dinero en los bancos contra intereses rebajados para la construcción o la compra de viviendas, habitaciones. Y los dos ministros de habitación van a tener que llegar a un acuerdo y concretizar esto para que las casas puedan ser construidas, para que los proyectos puedan ser concretizados. Ik dank u. Ik wilde toch wel deze aanscherping aangeven, zodat we weten dat het een heel succesvolle missie was en dat het heel concrete zaken op tafel liggen, waarvan de twee regeringen vanuit de verantwoordelijkheid gestructureerd eraan zullen werken om inhoud aan te geven. Ik dank u. Agradezco su presencia. Quisiera enfatizar que esta visita fue muy fructífera, muy concreta y que vamos a trabajar estructuradamente, bien organizado, para tener los resultados que ahora estamos prometiendo. Dank u wel, excellentie. Gracias, Excelencia. Ook dank aan president Maduro voor zijn Gracias, bijdrage. Presidente, por su información. Houd u rekening met de tijd. We gaan dus niet te lang maken. No vamos a hablar mucho, tenemos poco tiempo. We vragen u begrip op te brengen voor de tijdschedule van de beide presidenten. Comprensión para el esquema apretado de los dos presidentes. Ja, en maakt u gebruik van de microfoon op tafel om uw vraag te stellen. Usen por favor su micrófono en la mesa para hacer la pregunta. Wie kan ik het woord geven? ¿Quién quiere la palabra? Acá aparece la competencia. Ivan Cairo, de ware tijd. Ik zou graag willen weten, eerder dit jaar speelde een situatie waarbij de president van Venezuela een decreet had uitgevaardigd met betrekking tot het zeegebied, dat ook van invloed zou kunnen zijn op Surinames verzoek. La pregunta es que en este año, en los primeros meses, el señor presidente de Venezuela ha anunciado medidas o algunas actividades en la zona marítima que pueden ser de influencia también sobre la zona marítima de Surinam. ¿Usted puede hablar sobre eso? Ja, op Surinames verzoek voor de uitbreiding van het continentaal plateau. Surinam había pedido también ampliar la parte de su plataforma marítima. Ik wil weten als de presidenten daarover hebben gesproken. Quisiera saber si los dos presidentes han hablado sobre este tema. Want Suriname had geprotesteerd hiertegen en er zou een andere oplossing komen. Porque Surinam se opuso y buscarían otra solución. En in het verlengde daarvan is het grensdispuut Venezuela-Guyana ter sprake gekomen, zo ja. Quisiera saber también si se ha hablado sobre el conflicto de frontera con la República Guyana. En wat, als het zo is, wat Venezuela van Suriname in dat kader verwacht. Dank u wel. Y si esto fue así, ¿qué puede esperar Surinam en ese sentido? Met betrekking tot de eerste vraag is deze kwestie al uitvoerig besproken tussen de beide landen. Sobre la primera pregunta, sí, hemos hablado bastante tiempo sobre este tema. Toen de kaart bekend werd waarover u sprak, is er direct contact opgenomen met Venezuela. Luego, cuando se supo el mapa, hemos entrado en contacto con Venezuela. En er is afgesproken dat we via de buitenlandse relaties
dat er geen enkel probleem is om misverstanden op dit stuk weg te halen. Y hemos llegado al punto de que si hay algún malentendido a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, esos malentendidos serán corregidos. Met betrekking tot het tweede gedeelte van uw vraag. En cuanto a la segunda parte, Bij het bezoek van de president van Guyana, en la visita del presidente de Guyana, excellentie Granger, el señor Granger, heb ik hem de gelegenheid gegeven, gevraagd om zijn standpunt met betrekking tot het dispuut tussen Venezuela en Guyana, om mij hun inzichten te geven. En daar hebben ze volop van gebruik gemaakt. En er zijn ook enkele documenten overhandigd. De president van Venezuela was niet in de gelegenheid om de inauguratie bij te wonen. En je kunt zich voorstellen dat wij als goede buur van Guyana toch wel willen weten wat is de zienswijze van Venezuela. De president van Venezuela heeft uitgebreid hun zienswijze erop aan ons voorgehouden. En binnen het kader natuurlijk van, laten we zeggen, de UNASUR-gedachte van eenheid, waar een aantal uitgangspunten zijn, waarbij wij ervan uitgaan dat geschillen middels dialoog worden opgelost. We hebben gezien dat zaken helemaal bij de UN terecht zijn gekomen. En wij zijn dus gerustgesteld om te zien van dat traject zoals wij dat zien. En zoals is vastgelegd in verschillende traktaten, dat wij dat traject zullen bewandelen. Dus het is wel aan de orde gekomen om te horen van de Venezolaanse president hoe zij er tegenaan kijken. Een moment, alstublieft. Sí, se ha hablado sobre el asunto de la frontera. En la inauguración del presidente Bouterse hace poco tiempo estuvo presente el presidente de la República de Guyana, Granger, y en esa oportunidad ese presidente ha dado bastantes informaciones sobre la situación y ha pasado también documentos a Surinam. Surinam ha estudiado estas informaciones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela no estuvo presente en la inauguración del presidente Bouterse y por esto se ha hablado hoy para saber su punto de vista sobre esta situación de frontera con la República Guyana, que es nuestra vecina y con quien tenemos buenas relaciones. Hemos llegado al punto de vista que en principio dentro de Latinoamérica, dentro de UNASUR, siempre estamos buscando la mejor unión de los países, la mejor cooperación entre los países. Y queremos solucionar en principio todos los conflictos a través de diálogo. Eso es el camino de los países latinoamericanos en este momento. Entonces, el trayecto, cómo se va a tratar esta cuestión, está establecido en unos tratados y vamos a seguir el camino apropiado para solucionar este tipo de conflictos. En este sentido, estamos ahora tranquilos, tenemos confianza que siguiendo ese camino los problemas serán solucionados. Aló. Sí, sobre el primer punto, ya lo ha dicho el presidente Bouterse, todos los asuntos que ha preguntado al periodista del medio de comunicación de Surinam, creo que es el momento de poner los asuntos importantes para la vida de nuestros pueblos en un primer lugar de las prioridades de los títulos de la prensa y del interés de nuestros países.
Dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. A nosotros nos tienen que conocer por el trabajo que hagamos para la estabilidad energética de nuestros pueblos, para el comercio sano, para el desarrollo económico, para que nuestros pueblos tengan derecho a la salud, para que nuestros pueblos tengan derecho a la educación. Ese es el centro de la preocupación del presidente Botors y de mi persona y de mi pueblo. Seguro que hay temas más importantes para el escándalo de del titular de primera en el periódico, pero pongamos en el primer plano de nuestros esfuerzos la vida social, económica y la felicidad de nuestro pueblo. Allí tiene que estar puesto el centro de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Alexander Bortnikov, titular del Comité Nacional Antiterrorista en el Kremlin, hermosas tomas del Kremlin. Está hermosísimo Moscú, hace poco que estuvimos allí, es sorprendente. Pero San Petersburgo es, aparte de lo que dejó allí marcado nuestro inolvidable Miranda, es no menos impresionante. Bueno, el Comité Nacional de Lucha contra el Terrorismo, Alexander Bortnikov, como les decíamos, comisiones antiterroristas en las regiones del Distrito Federal del Norte del Cáucaso han recibido la orden de concentrar su atención en las medidas contra los ciudadanos bajo la influencia de radicales y extremistas religiosos. También para llevar a cabo la lucha contra la propaganda activa y contrapesar una ideología agresiva islámica de carácter radical contra la que luchamos. Como se ve, en algún lado cierta tranquilidad y en otro lado combates. Un experto, Ahmed Yarlikapov, de Seguridad Regional, dice: esta declaración formal de la yihad armada contra Rusia tiene por objeto garantizar un mayor flujo ininterrumpido de la mano de obra, de suministros de armas, que los estados islámicos obtienen en grandes cantidades desde territorios hasta ahora no claros, algunos dicen que de nuestro país. Para Al-Qaeda, a pesar de la presencia en el norte del Cáucaso, Rusia era un proyecto bastante menor y por el Estado Islámico Rusia es una de las fuentes importantes de mano de obra eficaz. Porque si nos fijamos en la propaganda y en los materiales del Estado Islámico, veremos que Rusia es el tercer idioma importante en su propaganda después del inglés y el árabe. Cualquiera sea el caso, Ahmed decía: creo que debemos esperar que los actos terroristas muy graves contra civiles, ante todo, puedan ocurrir. Este es su patrón de conducta y un patrón muy claro, crear un número máximo de bajas. Почерк такой очень четкий на максимально возможное количество жертв. Para el ciudadano de la calle, en la siempre ordenada y tranquila Moscú, las noticias empiezan a generar algún tipo de inquietud, ¿no? Svetlana, una residente de Moscú, decía: tengo miedo, tengo realmente miedo de que vaya a ocurrir aquí un ataque terrorista. Es por eso que estoy moviéndome sin parar e incluso conduciendo mi coche a pesar del tráfico, porque me preocupa la situación y quiero desplazarme con relativa rapidez. Rusia en riesgo de ataques de venganza por los ataques en Siria, dicen los expertos. Su aeropuerto y todas las zonas sensibles están con especial refuerzo en cámaras y patrullas de seguridad. Y el presidente Vladimir Putin ha tomado un riesgo por los ataques aéreos contra los islamistas en Siria, ya que esto podría incitar a los militantes a buscar venganza atacando objetivos dentro de Rusia, dicen algunos. Svetlana dice: tengo miedo, realmente tengo miedo de un ataque terrorista, y es por eso que estoy conduciendo mi coche a pesar del tráfico. Se acababa de bajar de su vehículo, porque esto me tiene muy preocupada. Este residente dice: los familiares y amigos prefieren quedarse en casa y deben permanecer juntos, y por ahora todos los viajes son cancelados hasta que la situación se calme. Uno debe evitar viajes turísticos en esa dirección. Esa es mi opinión y es lo que estamos poniendo en práctica. Verónica dice: si algo sucede, sucederá sin importar dónde se encuentre, en el metro o en un lugar público, por ejemplo, en un teatro.
Допустим, в театре. En suma, con la tranquilidad con que se lo toman, Rusia se considera en riesgo de ataques por alguna venganza por su acción en Siria. Y en Burabay, en Kazajstán, Vladimir Vladimirovich Putin decía en una declaración muy cuidada: При этом мы неизменно выступаем за формирование максимально широкой коалиции по противодействию. hemos estado llamando reiteradamente a la formación de la coalición más amplia posible para oponernos a los extremistas terroristas. Основными региональными и международными партнерами. Hacemos esfuerzos por organizar un trabajo práctico conjunto con el núcleo regional y socios internacionales. Como primer paso, hacemos un llamado a que todas las partes interesadas participen en el Centro de Información en Bagdad. Hay un cierto progreso en este campo. El ámbito de coordinación de las acciones y los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en esta región es importante y hemos logrado establecer contactos comerciales con los países del Oriente Medio. Estamos en proceso de negociaciones con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Israel y otros países, y hacemos intentos de organizar la cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica. Escuchaba con atención Nicolás Timofti. По разным оценкам, на стороне ИГИЛ уже воюют. Según diferentes estimaciones, entre 5 y 7 mil personas procedentes de Rusia y otros miembros de la Comunidad de Estados Independientes ya han estado luchando al lado del ISIS. Y por supuesto, no podemos permitir que puedan utilizar la experiencia junto al Estado Islámico, la experiencia que obtienen en Siria hoy en los combates, para usarlos más tarde en nuestra propia casa. Особенно важно внимательно следить за положением. Nótese que lee, no improvisa. La materia es delicada. Es particularmente importante controlar la situación en las fronteras exteriores de la comunidad. Y aquí solo puedo estar de acuerdo con el presidente de Uzbekistán, quien expresó su preocupación por la situación en desarrollo en Afganistán. La situación no está realmente cerca de crítica. Los terroristas de diversos tipos adquieren cada vez más influencia y no se esconden los planes para mayor expansión. Uno de sus objetivos es cruzar y romper fronteras en la región de Asia Central. На внешних рубежах СНГ поможет и реализация представленной на рассмотрение программы Содружества в укреплении пограничной безопасности. Y luego dijo, la realización del programa de la Comunidad de Naciones se está considerando en el refuerzo de la seguridad fronteriza para el periodo 2016-2020 y ayudará a configurar una pantalla de seguridad en la frontera de nuestros intereses. Se prevé la posibilidad de crear un grupo que incluiría a las autoridades fronterizas y otras instituciones en la comunidad con el fin de resolver las situaciones de crisis en la frontera y no dentro. Estoy seguro de que estos documentos aumentarán la eficiencia de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la delincuencia internacional y el tráfico de drogas. И поражено 346 объектов. En esta misma reunión, el general jefe de Estado Mayor Andrei Kartapolov decía: solo en la última semana hemos realizado 394 vuelos de combate que se han llevado a cabo golpeando 346 objetivos. Puedo decir con absoluta responsabilidad que todos nuestros aviones no tripulados, ya sea en las áreas de ejecución de sus tareas o en la base aérea, están sin novedad. Parece una respuesta al dron que mostramos. And the lawyers or law specialists from our two countries are comparing the documents. A otra pregunta respondió: ahora todas las cuestiones técnicas se han acordado. Hoy Rusia y abogados estadounidenses están verificando el texto del documento y esperamos que este documento se firmará en un futuro cercano. Y luego dijo: hemos puesto en marcha una línea telefónica entre el Centro de Control de la Aviación en la base aérea Khmeimim y un punto de comando de la Fuerza Aérea Israelí. Hace una pausa para que lo traduzcan. The Command and Control Center at Khmeimim Airfield, and it is connected with the command post of the Israel Air Force. 14 y 15 se llevaron a cabo formaciones prácticas conjuntas sobre la cooperación dentro de estos países con el fin de evitar incidentes peligrosos en el aire, y creemos haber logrado esa finalidad. Mientras tanto, en Washington, el presidente Barack Obama salía a la palestra y decía: that we've arrived at is how do we deconflict
in the event that our planes and their planes might be. El único entendimiento sobre estos eventos que hemos llegado es a decir cómo manejamos el conflicto en caso de que nuestros aviones y sus aviones podrían estar ocupando el mismo espacio aéreo sobre Siria. Así que en ese sentido hemos llegado a un entendimiento y algunos canales de comunicaciones. ¿Dónde vamos a seguir? Difieren en el conjunto básico de principios y estrategias que perseguimos en el interior de Siria. A otra pregunta respondió. The magnet that the civil war there is serving. El magneto, el imán, es que la guerra civil no está sirviendo en la incorporación de combatientes extranjeros y la contratación de personas con esta causa extremista. Solo se van a desaparecer si somos capaces de obtener una vía política y un gobierno legítimo incluido y dentro de Siria. Así que no hay acuerdo de voluntades en términos de estrategia, pero mi esperanza es que a medida que siguen teniendo estas conversaciones, y como sospecho que Rusia comienza a darse cuenta de que no van a ser capaces de bombardear y abrir así su camino a una situación de paz en el interior de Siria, entonces seamos capaces de hacer progresos en ese frente. Obama dice que no encuentra acuerdo con Rusia sobre Siria, no hay acuerdo de voluntades en términos de una estrategia, pero mi esperanza es que a medida de que sigan estas conversaciones se logren. ¿Qué dice la importantísima Cancillería china? Beijing, sede central. La vocera de hoy, Hua Chunying. Para hacer frente a los riesgos y desafíos comunes, China está dispuesta a realizar ejercicios conjuntos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en las aguas del Mar del Sur de la China a partir del año 2016 y en los ejercicios para los evitar encuentros accidentales en el mar y también colaborar en búsqueda y rescate y en operaciones de socorro. Es decir, China propone maniobras navales combinadas en las disputadas aguas del Mar del Sur. La Santa Sede, Roma, el Papa visita personas sin hogar en un albergue de Roma, ya fuera de los límites técnicos de la Santa Sede. El Papa Francisco visitó el nuevo albergue para las personas sin hogar en las proximidades del Vaticano, que se inauguró esta semana y saludó uno a uno a los cerca de 30 hombres que duermen allí. Así lo confirmó este viernes Radio Vaticana y se lo mostramos a ustedes en nuestras pantallas. Francisco salió sobre las 19 horas locales del Vaticano para terminar las sesiones del sínodo que se celebra estos días y se trasladó a la calle Penitenciari para visitar este dormitorio solidario. Saludó uno a los 30 hombres que han sido acogidos en el albergue en un momento de gran conmoción para todos. El pontífice visitó durante media hora las instalaciones acompañado del limosnero pontificio, el polaco Konrad Karadziejski. Pero el propósito general de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, y las 3 monjas que gestionan el albergue junto con algunos voluntarios. El pequeño y es una nueva iniciativa de la limosnería pontificia que ha financiado las obras de reestructuración gracias a los donativos que recibe y la venta de pergaminos con la bendición papal y otras iniciativas. Qui abbiamo fatto, come all'aeroporto diciamo, ognuno ce l'ha il proprio armadietto con il lucchetto, solo che c'è questa condizione e si presenta così, questo è libero per esempio. No. La estructura de ayuda está gestionada por las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Recuerdan ustedes que alguna vez tuvimos el honor de entrevistarla, que ya trabajan en otros albergues para pobres en la capital italiana. Y esto es un ejemplo de la labor de la Madre Teresa, ¿no? También podrán acceder a otras iniciativas de la limosnería, al servicio de duchas, corte de pelo, barbería, que han sido instalados debajo de las columnatas de la Plaza de San Pedro. El reglamento del dormitorio prevé un máximo de 30 noches de estancia y las personas hospedadas durante la noche podrán también acceder a la cena ofrecida en el cercano comedor del Don de María, mientras que el desayuno se ofrece en el mismo local del dormitorio. Se les da un mes de plazo para que regularicen su situación dramática de no tener
No porque los quieran sacar, sino porque además hay cantidad de gente esperando una oportunidad como esta, ¿no? Vive a Napoli, vive l'Argentina. Prima Napoli, prima è la pizza. Uno por uno visitó a los 34 hombres que estaban recibiendo asilo allí. Y al hablar de la obra de la Madre Teresa de Calcuta, eso nos trajo algún recuerdo, ¿no? Y un testimonio que vamos a dar de inmediato. No es solo una mano extendida, es la mano, el brazo, es la cercanía manifestada en la gestualidad. Jóvenes, gente de toda edad, de todo origen, obra de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Bueno, podría dar un par de testimonios muy personales sobre la Madre Teresa de Calcuta, pero voy a señalar solo uno en este caso. Tuvimos el honor de ir a buscarla a Centroamérica en el avión presidencial, en la Cuarta República, y vinimos sentados junto a ella, dialogando. Ella estaba, una foto que tenemos por allí, inolvidable, en el asiento del presidente, en el viejo camastrón, como llamamos cariñosamente aquel avión presidencial que cumplió tantas jornadas, el escudo de armas de la República sobre ella, en el respaldo alto. Al lado estaba yo con el micrófono y estuvimos conversando todo el viaje, y todo lo que traía para andar por el mundo, como siempre anduvo, era su libro de oraciones y un gran pañuelo anudado. Le digo, pero hermana, ¿qué lleva en ese pañuelo? Dice, bueno, con esto. Y digo, pero ¿ese es su equipaje de verdad? Sí, es esto mi equipaje, no necesito más. ¿Y qué lleva? Dice, llevo 2 mudas de ropa y mi libro de oraciones. No necesito más para andar por el mundo y hacer mi obra. Interesante testimonio, ¿no? Y se los digo de primera mano porque sentado junto a ella en asientos pegados, dialogamos bastante durante el vuelo hasta que llegamos al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Un pañuelo anudado y el libro de oraciones. Así recorría el mundo la Madre Teresa. Y sin querer, parte de lo que fue una herencia que tuve en Uruguay fue a parar a su obra de caridad, porque, no voy a decir detalles, pero de alguna manera, cuando murió mi padre, algo de lo que había quedado allí fue a parar a la obra de la Madre Teresa de Calcuta y me siento honradísimo de que así sea. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Era el contraste absoluto entre el poder temporal y el poder espiritual, ¿no? Aquella potencia de una humildad que era apabullante por su espontaneidad y su contenido del mensaje. Recorrió el mundo con el libro de oraciones, un pañuelo anudado, ni siquiera una maleta, 2 mudas de ropa. Eso era todo lo que tenía. Breve corte, tal vez para pensar un poquito en esto, y ya volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, importante actividad diplomática en toda el área del presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro Moros, la República Bolivariana de Venezuela. Se llegó hasta Surinam, recorriendo todas las áreas de interés, y dejemos que sean los acontecimientos en pleno desarrollo los que nos digan cómo se completó la jornada de hoy. Y esto habla de diplomacia personal, con el calor de la mano. Profundizar, ampliar la cooperación energética, inclusive avanzar hacia la cooperación en energías alternativas, en planes conjuntos de eficiencia. Que se transporta vía marítima. Se insinúan sospechosamente en algunas decisiones. Por lo demás, Moscú ha levantado el perfil
y ha decidido hasta ahora casi 394 misiones aéreas en la situación de Siria. Se pelea, por supuesto, en regiones donde ya había habido conflicto por el control de las grandes refinerías, ya verán por qué lo digo. Y ahora, Cuerno de África, ¿no? Después que ayer hablábamos del Mar del Sur de la China y las rivalidades eternas históricas con Japón, ahora, ¿por qué le llaman el Cuerno de África? Bueno, porque esto parece un cuerno de rinoceronte, ¿no? Recuerdan lo que les decíamos, aquí pasa 42, 43, a veces 45% del petróleo del mundo y la yugular es el estrecho de Hormuz, pequeño estrecho aquí, que domina todo ese control. Y de aquí tardan 40, 45 días en llegar a Estados Unidos, mientras que desde Venezuela tardan 4 días, 10-1 la proporción. Pero los tanqueros que no son súper tanqueros, porque los súper ya no pasan por el Canal de Suez, tienen que entrar frente al Cuerno de África para moverse por el bíblico mar y luego ir al Canal de Suez en la ruta corta al Mediterráneo. Ahora, los súper ya no caben por acá, pero un gran porcentaje tiene que ver con la navegación en torno al Cuerno de África. Y, o casualidad, también aquí se han empezado a complicar las cosas. Por lo que respecta a Siria y a Irak, ni hablar. Se está dando el caso de que por primera vez desde la Segunda Guerra, aviones, pero de última generación, de las Fuerzas Aéreas o Aeronavales de Estados Unidos, están operando en el mismo espacio aéreo con las fuerzas de la ex Unión Soviética, ahora Federación Rusa. Y esto, desde luego, le para el pelo a mucha gente, pero es la realidad que tenemos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, porque si no hay coordinación en esto, y en vez de derribar un dron, un día derriban un avión y muere un piloto, la cosa no va a ser tan sencilla. Vean esto, vean la columna de humo que hay allá al fondo, si la alcanzan a ver, se pelea, esa sí se ve bien, y eso es evidente que es humo de petróleo, ¿no? Vean ese color. Esto se pelea a través del control aéreo y el control de las fuerzas terrestres que tienen extraños orígenes. Rusia ha llevado a cabo 394 vuelos de combate en Siria esta semana, dice el Ministerio de Defensa. Mientras que las fuerzas iraquíes, que es la que estamos viendo aquí, las milicias recuperan la mayor parte de la refinería de Baiji. Y esto sí tiene que ver con las complicaciones como la derribación de un dron, un avión sin pilotos, y las locaciones de Irak, como se ve, tienen, aparte de la conspicua presencia de cierta marca de todoterrenos último modelo, la versión militar. Cohetes de alcance mediano, lanzadores móviles, mientras que el CENTCOM, que es el Comando Central de Estados Unidos, lanza ataques aéreos y da a conocer videos que muestran los ataques contra la refinería de petróleo controlada por el ejército islámico. Esto en lo que tiene que ver con lo que ocurrió en Irak. Este es un líder chiita de un influyente grupo de la milicia, la brigada Badr Hadi al-Amiri. Las operaciones han comenzado a liberar la zona de Baiji, no solo la ciudad. Las operaciones incluyen liberar la refinería de Baiji, que era la que veíamos ardiendo al norte, Sinilla, la base de Sinilla, la zona norte de la refinería de Baiji, hasta la planta de fertilizantes, municiones, almacenes e instalaciones. Y esta área representa la carretera principal de suministro. Las operaciones fueron lanzadas desde 3 direcciones diferentes en Sinilla y gracias a Dios el progreso es bueno y nos pusimos frente al enemigo con la guardia baja. Nosotros los atacamos desde todas las direcciones y hemos logrado avances. Según esto, el ejército iraquí arrebata a Daesh la mayor refinería del país. Las fuerzas antiterroristas, junto con los voluntarios, mantienen un estricto control sobre todas las entradas en la refinería y en las instalaciones, afirmaba hoy el portavoz castrense que vimos en pantalla. El control de Baiji ha cambiado de manos en varias ocasiones entre las fuerzas iraquíes y los terroristas del Estado Islámico.
la región, estas son las imágenes de los ataques aéreos. La refinería de Baiji es una región situada a 200 kilómetros al norte de Bagdad, estamos hablando de Irak obviamente. Antes producía hasta 300.000 barriles de petróleo al día, es decir, nada menos que el consumo de la mitad del país. Pero ya ha sufrido grandes daños por los combates y su interés no es tan estratégico como antes. Pero controlarla y demostrar quién combate y quién hace las cosas es parte de la guerra paralela al teatro de operaciones en los medios de comunicación, que es lo que en definitiva llega a nuestras neuronas, y esto es una muestra. Este video dice que las fuerzas iraquíes recuperan la mayor parte de la refinería de Baiji luego de este apoyo aéreo. El informe no pudo ser verificado de forma independiente porque es demasiado peligroso para los periodistas entrar en la zona de batalla alrededor de la refinería, que está, como dijimos, a unos 190 kilómetros de Bagdad. La refinería es un punto central de los esfuerzos para contener al Estado Islámico y ha cambiado de manos varias veces, como decíamos. Los militantes sunitas la tuvieron en algún momento, se extendió por el norte de Irak el año pasado y el Estado Islámico controla ahora 1/3 del territorio del país. El ejército y voluntarios milicianos iraquíes, en su mayoría musulmanes chiitas, lanzaron un asalto el miércoles 14 de octubre. Hadi Ameri, líder de la milicia Brigada Badr y político chií, indicó que, según el mapa que vimos en las tomas anteriores, la situación. Las fuerzas policiales federales iraquíes también se incautaron de más de la localidad de Baiji, incluyendo la refinería, y eso es lo que dicen ellos por su parte. Los insurgentes islámicos estatales sufrieron una gran derrota en abril cuando las tropas iraquíes y paramilitares chiitas se encaminaban a la ciudad de Tikrit. Los insurgentes contraatacaron y ganaron Baiji, en la provincia oriental de Anbar, otro importante campo de batalla en la campaña contra el Estado Islámico. Bueno, cualquiera sea el caso, las violaciones del espacio aéreo son noticia. Turquía derriba un avión tripulado, no tripulado, ojo, un dron, cerca de Siria. Y los aviones de guerra turcos dicen haber logrado esto. Video y fotógrafos tomaron estas imágenes y el ejército turco dijo que sus aviones también habían derribado la aeronave después que continuaban su trayectoria a pesar de 3 advertencias de acuerdo con las reglas de enfrentamiento. Y eso que acabamos de ver en tierra eran los restos del dron. Un funcionario estadounidense dijo que Washington creía que era de origen ruso, pero el Ministerio de Defensa ruso dijo que todos sus aviones en Siria habían regresado a salvo a las bases y que todos estaban esperando y operando de acuerdo a lo previsto. La OTAN dijo que Turquía estaba investigando lo del avión. En Estambul, mientras tanto, y lejos de las zonas bucólicas que estamos viendo, donde la guerra vuela por encima de ellas y a veces deja rastros siniestros cuando se producen los enfrentamientos. En Estambul, como les decía, en Turquía, el viceprimer ministro Numan Kurtulmus decía: hoy compartimos la información que tenemos con el público, como ahora, como un requisito de nuestras reglas de enfrentamiento. Las Fuerzas Armadas de Turquía han advertido a los elementos extranjeros de no violar el espacio aéreo turco y después de varias advertencias, si estos elementos extranjeros no cumplen, son derribados. De acuerdo con la información que tenemos, una aeronave no identificada fue derribada después de violar el espacio aéreo turco. Las Fuerzas Armadas turcas liberarán más información una vez que tengamos más detalles. En suma, dijo que sus aviones de combate derribaron un avión no identificado en el espacio aéreo de Turquía y cerca de Siria, hoy viernes. Mientras tanto, en Moscú, en el Kremlin, había otro tipo de información.